días en este viernes, ay, ya ni sé qué día vivimos, viernes 13 de abril de 2018, estas son las noticias. Retiran carne contaminada con salmonela. Alerta de género no ha dado resultados. Crece financiamiento a viviendas en Quintana Roo. Hoy define el TRIFE el destino del pez en la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy es el día del beso. Guerra comercial entre China y Estados Unidos está iniciando. OMC. Misiles de Trump llegarán a Siria. Caro Quintero vale $20 millones. Caso Anaya debe acelerarse, senadores del PRI. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Pues ya es viernes, doctor Tello, muy buenos días. Buenos días, Normita, buenos días a todo el auditorio. Ya se nos terminó la semana. Y bueno, iniciamos con las portadas nacionales. Hoy en el periódico Reforma. Descalifican plan de AMLO. Rechazan congelar precio de combustibles. Exigen replantear el caso Ayotzinapa. Adiós Apitol. Autor referencial de las letras mexicanas, falleció en Jalapa a los 85 años. Ajustan debate presidencial. Ordena juez cesar a maestros faltistas. Genera incertidumbre la división en el TRIFE. Estas son las noticias en la primera plana del periódico Reforma del día de hoy. Y el periódico Milenio hoy nos destaca en su portada: MIT llama a frenar a AMLO. El tribunal no hace política. 4 magistrados, su fallo tensó relación contra INE y dicen consejeros. Están desesperados, dice el líder de Morena. Sergio Pitol muere el día de ayer. Fue el premio Cervantes en 2005. Falleció en Jalapa, Veracruz. Ofrece FBI $20 millones por Caro Quintero. Esa es una recompensa insólita que da el FBI. Eso es lo que destaca el día de hoy el periódico Milenio. Y el periódico Excelsior: magistrados, el INE incurrió en errores, justifican darle candidatura a El Bronco. Si le hubieran permitido al candidato revisar 418,000 firmas declaradas como inválidas, fácil le habría llegado al umbral requerido, argumentaron. Faltan 79 días para la elección. El mensaje de los candidatos a la presidencia de nuestro país. México emite deuda en mercado japonés. Caro entre los 10 más buscados. Esa es la portada del periódico Excelsior. Y bueno, tenemos nuestra portada de Luces del Siglo. Luces del Siglo: decidirán votantes el sí o no para Uber. Lanza experiencias Airbnb en la Ciudad de México a mercado de Quintana Roo. Le tiran con todo al peje. Populista y demagógica fueron calificativos que recibieron la propuesta de López Obrador de congelar el precio de la gasolina por decreto. Oficial PGR dañó a Anaya. Invitan a denunciar 10 pecados electorales. Estas son las portadas de Luces del Siglo. Y tenemos las portadas locales de los otros medios de comunicación aquí en el estado de Quintana Roo. Novedades: mujeres sin protección en gobierno borjista. Eso es lo que destaca hoy Novedades. La Verdad: derrochó 2.8 millones de pesos en rentas el exalcalde de Otón P. Blanco.
El Por Esto de Quintana Roo, estrategias renovadas para la promoción de nuevas marcas en el Caribe mexicano, en el tianguis turístico, y bueno, algunos hechos de sangre. El Quequi de Quintana Roo, taxistas temen a consulta, y bueno, bajo control incendio, eso es importante, bajo control incendio en el relleno sanitario. 5,000 millones de pesos para construir casas en el 2018. Muy bien, esas son las portadas locales. Sí, la verdad es que este tema del periódico de hoy, de la consulta, déjeme platicarle esto porque va a dar mucho revuelo precisamente esta nota, donde habrá esa consulta el 1 de julio en Benito Juárez, que es precisamente el día de la elección que vamos a tener en nuestro país. Decidirán votantes el sí o no para V, y es que el YECRO aprobó el proceso que será legal, asegura López Mena, el secretario de Gobierno del Estado de Quintana Roo, donde el proceso de legalización a no plataformas digitales prestadoras de servicios de transporte como Uber entró en una nueva fase, al autorizar el Instituto Electoral de Quintana Roo una consulta popular sobre el tema, que va a ser el próximo 1 de julio. Obviamente esto ya causó muchas opiniones y bueno, versiones encontradas, puesto que la reacción de los líderes de los sindicatos de taxistas en Quintana Roo fue de rechazo a esta consulta popular, y amagaron en hacer presión y hasta suspender servicios el día de la elección. Me parece que es algo muy riesgoso que está dando precisamente para el día de la elección, que es el 1 de julio, es domingo 1 de julio, y que el YECRO haya aprobado a que se haga ese día este proceso de consulta pública. Sin duda, el que se haya sometido a una consulta pública es de beneficio principalmente para la sociedad, y que los ciudadanos podamos opinar respecto a que si Uber o no pueda circular aquí en nuestro estado, pero me parece de mucho riesgo que se haga este ejercicio el día precisamente de las elecciones en nuestro país, ¿no? Sí, se está mezclando además, Norma, una cosa que no tiene que ver con la otra. Una cosa es una consulta que se quiere hacer para ver si se presta un servicio o no en la comunidad, y otra cosa son las elecciones. No tiene nada que ver una cosa con otra, y como tú dices, pone en alto riesgo, porque entonces va a dar pretexto para los que incluso no tengan nada que ver con Uber, pero para hacer algún relajo en momento de elecciones, y algún candidato cree que así le es conveniente y favorable, y entonces de ninguna manera tiene que ser así. Además, vamos a hablar claro, la consulta está también más que clara. Toda la sociedad, usted véalo en las redes sociales, usted véalo en su comunidad, en su cuadra, toda la comunidad está de acuerdo en que esté Uber. Los únicos que no quieren son los taxistas, pero los resultados de esa consulta, pues ya los tenemos todos bien claros, ¿no? Entonces sí, es algo peligroso, no se mezcla cerillos con gasolina, y no se puede poner a una consulta en la boleta electoral de un tema que ha sido muy polémico en Quintana Roo, precisamente por la resistencia a los taxistas, no por otra cosa. No se puede mezclar con elecciones que de por sí ya tienen su volatilidad, ¿no? La verdad, yo veo esto un error de táctico, un error político. No veo, a no ser que haya ahí alguna mala intención, que yo no estoy viendo, pero es tan volátil que a quién se le ocurre hacer esto en elecciones. Y es que llamó mucha atención que ayer precisamente el Consejo General del YECRO aprobó por unanimidad la convocatoria que establece las fechas y condiciones con las que se llevarán a cabo esta consulta popular en el municipio de Benito Juárez, para que los ciudadanos emitan su opinión al transporte de taxis a través de plataformas digitales. Como bien dice Rodrigo, esta plataforma, creo que los ciudadanos estamos de acuerdo en que que lo tengamos aquí en Quintana Roo. Y bueno, sí me parece algo, lo que vuelvo a repetir, es muy riesgoso que se mezcle precisamente el día de la votación, que vamos a elegir nuevos gobernantes en nuestro país y en nuestro municipio. En ese sentido, la consejera presidenta del YECRO, Mayra San Román Carrillo,
señaló que analizarán los requerimientos para solicitar al Poder Ejecutivo una ampliación del presupuesto asignado para 2018 a fin de sufragar los gastos de la consulta, lo que requerirá además la aprobación por parte del Congreso del Estado. El Consejo General del YECRO será responsable de elaborar estas boletas para la emisión del voto sobre el tema de Uber en la jornada electoral de conformidad con el modelo y contenido que apruebe el Instituto Nacional Electoral, el INE. El modelo debe contar con los mecanismos de participación ciudadana, breve descripción del tema de trascendencia estatal, municipal o regional, la pregunta propuesta contenida en la convocatoria, los cuadros para el sí y para el no colocados simétricamente y en tamaños apropiados para facilitar su identificación por el cuidado al momento de emitir su voto. Imagínese usted toda la logística que implica esta consulta. Uno ni lo piensa, ya por de empezar dice uno, ¿cómo vamos a mezclar una cosa con otra? Y ahora resulta que van a estar ocupados los que tienen que estar ocupados de la elección en todas estas detalles que uno no piensa, que si el cuadrito tiene que ser así, que si el sí, que si el no. No tiene nada que ver con la elección. Yo creo que es un grave error. Y además, más dinero para invertirle esa boleta, cuando de veras es querer hacer el gordo del caldo de algo que todos los ciudadanos, ojo, y todos los turistas de los que tantos hablamos todos los días de que el turismo y el turismo y el turismo, todo el mundo necesita ese nuevo servicio de Uber, y por supuesto el del taxi de aquí, que también yo por ejemplo nunca he usado un Uber, siempre uso taxi. Y tengo muy buenas experiencias con los taxis locales, y hay algunos taxistas que son malos y por uno pagan todos. Pero bueno, los taxistas también tendrán que sacar su casta y ya verá, insisto, habemos mucho que estamos a favor de que exista Uber y nunca he usado un Uber yo aquí en Cancún, pero yo creo que sí se tienen que abrir las cosas y muchos taxistas se han estado poniendo las pilas, precisamente por lo de Uber y empiezan a dar un servicio de primera. Entonces, no hay que subestimar a nuestros taxistas, también muchos, la gran mayoría tiene lo suyo, y que venga Uber y que venga quien quiera y que se quiten de cuentos. De consultas que de verdad salen sobrando. No, y como bueno, pues aquí el tema es que no sabemos hasta dónde pueda llegar esto, puesto que ayer precisamente hubo representantes, obviamente, de los taxistas en esta sesión que dio el YECRO, y bueno, en Quintana Roo tenemos 17 sindicatos, ayer estuvieron 12 de ellos, y obviamente se pronunciaron en contra de la realización de la consulta popular sobre estas plataformas digitales. Y bueno, esto ayer pues ya amenazaron incluso con, bueno, que van a amagar para que el próximo 1 de julio incluso pues no dar el servicio. Que esto de alguna manera va a afectar precisamente a los votantes para participar en esta contienda donde vamos a elegir a los próximos gobernantes. Como vuelvo a repetir, esto me parece algo muy riesgoso que se haga precisamente el día de las elecciones en nuestro país. No solo por ser elecciones, sino además es un amagar a la sociedad misma. Entonces, cuando hay la duda de que entre otro servicio tú te vas a poner a enfrentar a la sociedad misma, entonces sí, Uber va a acabar entrando y ya vas a tener un distanciamiento con la sociedad. Es lo que no conviene, sino todo lo contrario, demostrarle a la sociedad que los taxistas están aquí para servirla, que son parte de esa misma sociedad y es la única manera de llevar la fiesta en paz. Pero en fin, los hechos se irán desarrollando. Pues sí, verán qué termina esto, porque los taxistas ayer, estas 12 sindicatos de 17 que están en el estado de Quintana Roo, pues obviamente ya amagaron con realizar un paro general masivo ese próximo 1 de julio, además de condicionar obviamente el apoyo a los candidatos de los diferentes partidos. Esto va a dar todavía mucho de que hablar de que se haga esta consulta, pero por lo pronto, ayer en la sesión del YECRO se aprobó el proceso y finalmente el secretario de Gobierno, Francisco López Menas, avaló todo este proceso que se va a llevar a cabo el 1 de julio. Pues ahora sí que, danos su opinión, usted que nos escuche, nos sigue a través de esta plataforma digital de Facebook, denos su opinión al respecto de lo que opina sobre este proceso. Yo creo que los ciudadanos efectivamente estamos de acuerdo en que se dé este servicio en nuestro estado, pero creo que el proceso que se va a llevar a cabo para dar esa consulta no es el momento adecuado, definitivamente.
esperemos que concluya, esperemos que entre en sensibilidad y que también los sindicatos de taxistas aquí en el estado, pues de alguna manera también entiendan que esto es necesario ese servicio aquí en la comunidad y sobre todo en el estado de Quintana Roo y sobre todo para el servicio turístico, pero bueno. Invitan a denunciar 10 pecados electorales y esto es que ayer la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, dio a conocer los 10 delitos electorales que deben ser conocidos y denunciados por la ciudadanía a propósito del proceso electoral este 1 de julio. Y es que los 10 pecados electorales, como lo llaman ellos precisamente, o la FEPADE más bien, son utilizar bienes o servicios públicos en una campaña, condicionar el acceso a servicios públicos y programas sociales, o comprar o coaccionar el voto de servidores públicos, intimidar durante la jornada electoral o impedir el acceso a las casillas, rebasar los montos legales o utilizar dinero ilícito en las campañas. También destruir o dañar material electoral, incumplir obligaciones de rendición de cuentas públicas, encuestas fuera de tiempos autorizados, inducir al voto siendo ministro o de culto y alterar los datos de la credencial para votar. Esos son los 10 pecados electorales que señala la FEPADE para ese día de la jornada electoral. Pues sí, ellos señalan los 10 pecados y luego vemos los pecadotes, porque bueno, ¿cómo pruebas muchas de estas cosas? Pero vimos en el Estado de México, precisamente en la pasada elección para gobernador, cómo se dieron todos estos pecados, pero en pecadotes, y nunca pasó nada. Entonces también eso desanima. Si tú supieras que estas cosas se van a cumplir puntualmente, pues estaríamos todos vigilantes, ¿no? Pero bueno, cacarean mucho este tipo de cosas y a la hora de que se dan y se dan en grande, no pasa nada. Y bueno, pasando a otro tema, déjame platicarles que ayer el señor Carlos Loret de Mola entrevistó en su programa radiofónico en la XW a la supuesta editora del portal Pejelix. Ya tenemos nuestro Pejelix. ¿Qué tal, donde ella niega que tras el portal existe el apoyo de algún partido político. Vamos a ver la imagen de aquí de la red de empresas del portal de Pejelix, en donde pues para obtener imágenes del portal usted puede accesar a www.pejelix.org. Todo lo que tienen que hacer para poder ganar en estas elecciones, ¿no, Rodrigo? Pues sí, porque fíjese usted que precisamente este Pejelix, a través de este Pejelix, de este portal, se acusa que AMLO tiene vínculos con el narco. O sea, es una acusación muy grave. Y si era tan grave y AMLO ha venido haciendo campaña por tantos años y además ha venido a la alza en las encuestas, y bueno, ¿por qué ahora casualmente, en el momento álgido ya de la recta final de esta campaña para presidente de esta República Mexicana, ahora resulta que salen estas cosas tan escandalosas, pero además no salen de una fuente oficial, salen de alguien que tira la piedra y esconde la mano? Entonces, obviamente, pues todos tenemos que mover la nariz y decir, ajá. Pues sí, porque son acusaciones muy serias, pero dadas todas las circunstancias, aunque fueran ciertas, pues ¿quién se las va a creer tan fácilmente, no? Y Carlos Loret de Mola, precisamente, hizo una entrevista, ¿no, Norma? Así es. Y bueno, Pejelix, según la entrevista, es un grupo de periodistas, estudiantes, activistas y vecinos que desean que la información hable por sí sola. Aquí tenemos un fragmento de la conversación precisamente de esta presunta representante de Pejelix. Master.com.mx. Más información en radiocentro.com. Síguenos en Facebook, Loret Carlos. Se ha desatado la polémica últimamente por un portal de internet que se llama Pejelix. Ya saben, ¿no? Como Wikileaks, el portal de filtraciones y revelaciones secretas, pero del peje. O sea, de como le dicen Andrés Manuel López Obrador. Este portal ha estado difundiendo información, se ha insertado en el debate político, información que ha despertado polémica. Hay medios de comunicación que retoman sus notas. A algunas de ellas ha respondido a la campaña de López Obrador. Hay un debate entre los periodistas y los analistas de medios sobre si esto es
una buena investigación o si es sencillamente propaganda, guerra sucia contra López Obrador, fake news. El asunto fue abordado incluso por la coordinadora de campaña de López Obrador, Tatiana Cloutier, quien hace unos días, en entrevista con el periodista René Delgado, por cierto, mando un abrazo, René, dijo que iba a revelar quiénes están detrás de ese portal, porque es anónimo. No se sabe quiénes firman las notas, no se sabe quién es el dueño, no se sabe quién es el que hace todo ahí en PGLeaks. Así lo dijo Tatiana Cloutier hace un ratito. Estamos prontos por sacar adentro quiénes son las cabezas que están atrás de PGLeaks, quiénes son quienes las financian, y sacar información todavía más delicada con respecto a los fantasmas que están abajo, oscuros debajo del agua. Aprovecha el foro, ¿quiénes son? Estamos en ese momento y estamos prontos a que esto salga, pero te puedo decir cosas muy claras. Una de ellas tiene que ver que la página de PGLeaks está comprada en Panamá y está manejada desde Los Ángeles, California. Y si te vas tú a escarbar quienes son profesionales en el términos de lo que viene siendo las redes sociales y todo lo demás, se hacen en el análisis atrás, van a descubrir 4 o 5 nombres que van a sorprender este país. Todavía no los ha dado Tatiana Cloutier. El asunto creció más porque desde hace un par de días se empezó a reportar en redes sociales que PGLeaks estaba tapizando de publicidad varias zonas de la Ciudad de México. Resulta que aquí en Sin Anestesia nos contactó quien se identificó como editor en jefe de PGLeaks, que quería hablar y responder a nuestros cuestionamientos sobre su origen, sobre sus motivaciones. No quiso dar su nombre y ha distorsionado su voz, pero como lo expliqué hace un ratito, nos comprobó de distintas maneras que en efecto era editor en jefe de PGLeaks. Ya está en la línea de Sin Anestesia. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Quiénes son ustedes? Carlos, somos un pequeño grupo de periodistas, de estudiantes, de activistas, de vecinos. Varios de nosotros, inclusive yo personalmente, conocemos a Andrés desde hace muchos años. ¿Por qué no dan sus nombres? No damos nuestros nombres porque, al igual que otras veces, En fin, este es un fragmento precisamente de esto que le mostramos para que usted esté bien informado, porque esto causó revuelo el día de ayer en todas las redes en nuestro país. Entonces, para que usted esté informado de este chisme, porque pues finalmente es un chisme que se está dando, y bueno, aquí esta persona dice que el lunes van a dar información que esté verdaderamente sustentada. Bueno, pues el chisme está ahí, el chisme está muy grande y por eso lo mostramos, y vamos a ver si realmente en el futuro muestran algún tipo de información sustentada y sobre todo alguien da la cara para que sea algo veraz. Pero bueno, en pocas palabras, así siguen las patadas, los codazos, las mordidas, y apenas empieza, Norma, porque faltan muchos días de todo lo que vamos a estar viendo, que se van a empezar a tratar de sacar y jalonear precisamente en esta recta final para la presidencia de la República. No, y es que decir esto de PGLeaks es que pueden tener información devastadora, contundente, que afectará obviamente pues intereses de gente muy poderosa. Y esto es porque el anonimato, ¿no? Sí. O sea, el anonimato siempre sugiere pues tener gato encerrado, y pues si debe hacerse información real, pues existen, yo creo que los canales para hacer llegar esa información veraz y oportuna. Sí, es válido que alguien te diga, no, es que yo tengo miedo. Ok, entonces tú entregas esa información a un medio serio, le das el aval de que te vuelves el informante, que es una figura que existe oficialmente, le respaldas la información que le estás dando y tú no quieres ser mencionado. Eso es válido, pero ya está además la forma en que se crea este sitio, que se compra el espacio en Panamá, pero se difunde desde la ciudad de Los Ángeles, en fin, ya está muy truculento y bueno, hay que tomarlo con la debida cautela. A ver qué pasa este próximo lunes, estaremos muy pendientes de lo que de publiquen. Este escándalo. Murió Sergio Pitol. El premio Cervantes 2005 falleció ayer en la mañana en su casa de Jalapa, Veracruz, a los 85 años. Padecía una afasia progresiva desde hace varios años y este escritor poblano, pero veracruzano por adopción,
aseguraba en vida que leyó todo lo que le cayó en sus manos. Y bueno, hay que recordar que en 2015 trascendió que se hallaba secuestrado y en realidad, al perder la movilidad por el padecimiento neurológico, pues no podía salir de su casa. Descansa en paz el maestro Sergio Pitol. Y bueno, vamos a recordarlo con esa cápsula, que fíjate, esto se dio en el canal 22. No muy difundido. Así es. Pero una cápsula. Decir que la literatura ha sido la línea que relaciona las distintas etapas y las distintas circunstancias de mi vida. Me llamo Sergio Pitol. Nací en 1933 en Puebla, casualmente. Soy un veracruzano por familia y por infancia y adolescencia, pero casualmente nacido en Puebla. Escribo, soy un escritor, he publicado varias novelas, he publicado algunos libros de ensayo, he viajado mucho, viví buena parte, casi la mitad de mi vida, la viví en el extranjero. Pero en 88 decidí venir a México, llegué a la ciudad, era la época en que empezaban la contaminación fuerte, las inversiones térmicas, y eso me afectó mucho la vista. Tengo vista débil, y esto me impedía casi escribir. Llegaba yo a la noche cansadísimo, que es las horas en que escribo generalmente, y decidí salir de la ciudad. Recordamos al maestro Sergio Pitol. Y nos vamos a ir a un corte, pero sin antes decirle a nuestros seguidores en Facebook, a don Álvaro Esteban Rosado, dice: buenos días, Norma y Rodrigo, que tengan un excelente viernes, reciban cordiales saludos de los taxistas de Cancún, y dice que los taxistas tenemos 48 años creciendo y construyendo Cancún. Nos ofende que nuestro trabajo y patrimonio, por una traición del gobernador al querer favorecer a una empresa extranjera, esté en riesgo en una consulta pública perversa, amañada y operada por el PAN-PRD. Pues ahí sí difiere un poquito, don Esteban, porque bueno, ahora sí que por justos pagan pecadores, y es que finalmente el tema de los taxistas aquí en Cancún y todo lo que ha sido construido, o sea, no estoy en duda de que pues ha sido parte del crecimiento que los taxistas hayan dado, o sea, o hayan crecido igualmente con Cancún, sin duda, pero tampoco es pues dijéramos democrático que solamente puedan dar ustedes servicio en una ciudad ahora que como ha crecido, y que finalmente tampoco se pueden oponer a que entren otros tipos de negocios o otros servicios. Eso se convierte en un cacicazgo y eso está fuera de ley. En lo que sí tienes razón es que tampoco es que entre nada más así Uber. No, Uber tiene todo el derecho de entrar. Por supuesto. Pero por supuesto que se tendrán que poner los candados también de contribución, de empresa, de permisos. Eso por supuesto que tiene que venir de la mano, para que precisamente, como él se refiere, no sea una competencia desleal. La competencia es bienvenida, pero sí tiene que ser una competencia leal, precisamente por todas las cosas de negocio y de concesión a la que se tiene que someter un taxista, ¿no? Entonces, en eso sí tienen que existir los esquemas de que no es nada más ya llegué y quítense, ¿no? Pero de que tenemos que ser una sociedad libre y dar la oportunidad a los que quieran venir a trabajar, pues que ni qué. Pero el servicio finalmente es el que se va a imponer y va a ir dando la pauta para la elección del usuario. Así es, por ejemplo, otra ciudadana nos escribe y nos dice: Dulce Soria, taxistas deberían ponerse ahora las pilas, ahora se dan el lujo de preguntarte a dónde vas y si les queda te llevan. Es el servicio que dan en Guinea. Pues sí, bueno, ahí va a haber versiones encontradas, unos van a estar a favor o en contra, pero aquí finalmente los que van a marcar pues dijéramos, esa decisión, pues vamos a ser los ciudadanos, y ahí se van a dar cuenta qué tan buenos o malos han dado ese servicio aquí en Quintana Roo. Vamos a ir a un corte, regresamos en LC Noticias.
Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente número 44 se extenderá sobre el noroeste y norte de México e interaccionará con una zona de inestabilidad sobre Coahuila, favoreciendo vientos fuertes con rachas superiores a 60 km por hora, además de posible formación de tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, abundante entrada de humedad combinándose con aire inestable y húmedo generará tormentas puntuales fuertes en Chiapas e intervalos de chubascos con actividad eléctrica en zonas del centro y suroeste de México. Para el sur de México se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Morelos, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La temperatura para el día de hoy oscilará entre los 32 a 34 grados centígrados y la temperatura mínima de 21 a 23 grados centígrados. La salida del sol ocurrió a las 6:49 minutos y la puesta será a las 19 horas con 10 minutos. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com/radio. Finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Buenísimo los taquitos, te los recomiendo. Están súper deliciosos. Ellos ya probaron la original cecina de Yecapixtla. Los tacos de chorizo rojo y verde. ¿Y tú qué esperas? Aquí Morelos, calle 78, avenida Prolongación Cabá, casi esquina con Niños Héroes. Y en su nueva dirección, calle Luciérnaga, 12B, local 4, en avenida Nichupté, frente a la clínica 16 del IMSS. Tú ya nos conoces y nos recomiendas. Aquí Morelos, la original cecina de Yecapixtla. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Manifiéstate con el hashtag LSD Noticias. Adicción por informar. LSD Noticias presenta Buena Mesa. No porque sea primavera hay que olvidarse de las legumbres.
Puede que no se antojen en sopas o potajes, pero son una mina de nutrimentos para enriquecer y darle variedad a las ensaladas. Comparado con la producción de otras fuentes de proteínas, las legumbres son las que hacen un uso más eficiente del agua. Las leguminosas tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico en los suelos. Eso favorece la fertilización sin necesidad de químicos. Se siembran en policultivo, cosechas múltiples sobre la misma superficie, lo que deriva en menor impacto ambiental y garantiza la seguridad alimentaria. Recuerda, las legumbres son buena fuente de proteína, no las abandones. En época de calor, inclúyelas en tus ensaladas. Pues sí, tenemos que comer muchas semillas. En esta recomendación que hacen en este especial Semilla de Frescura. Y vámonos con la cotización del dólar para el día de hoy, bueno, de todas las monedas extranjeras. El dólar 17.70 a la compra, a la venta 18.50. El euro a la compra 22.12, a la venta 22.74. Esa es la cotización de las divisas para el día de hoy. Y bueno, déjenme comentarles otro tema. Ustedes recordarán que el lunes pasado tuvimos aquí al presidente de traumatología aquí en el estado de Quintana Roo, porque el domingo pasado hubo una manifestación en diferentes ciudades de nuestro país, y bueno, Cancún básicamente, hubo más de 200 médicos en las principales avenidas de la ciudad, donde había una protesta en contra de la detención del doctor Luis M., que fue acusado de homicidio doloso por una supuesta negligencia médica en Oaxaca. Pues déjeme decirle que ayer recuperó su libertad por orden de un juez. Y es que para este viernes los médicos en el país habían convocado a un paro nacional con la exigencia de que el doctor Luis fuera liberado, al considerar que su encarcelamiento habría sido injusto. Y bueno, hasta las 9 de la noche no se ha informado si seguía vigente esta convocatoria para hacer este paro. Pero finalmente, bueno, por orden de un juez allá en el estado de Oaxaca, pues se da la libertad, aunque el doctor va a seguir su proceso, pero ya en libertad por esta supuesta negligencia médica. Y bueno, pues esto hay que decirlo, se sientan las bases para esclarecer y hacer justicia en los lamentables hechos en los que se vio involucrado este doctor al intervenir quirúrgicamente a un menor que posteriormente falleció. Es evidente que un médico en el ejercicio de su profesión pues busca el bienestar de su paciente, y sus acciones en ningún momento existe la voluntad de producir un daño. Entonces esto es lo que ayer resolvió el Tribunal de Justicia del estado de Oaxaca. Y mire, no lo resolvió por ser tan justo, ¿no? Aunque es el Tribunal de Justicia, lo resolvió por la aplastante, el reclamo aplastante de toda la sociedad en toda la República Mexicana, en el sentido, porque además los médicos supieron exponer muy bien su caso y por eso la sociedad los apoyó, en el sentido que no se trataba de pronunciar la impunidad, sino de que se hiciera la investigación justa y en todo caso la aplicación de la justicia justa. O sea, tiene que haber una investigación, qué pasó, reconocer que en el tratamiento y en el tratar de salvar vidas humanas hay un riesgo y que puede haber muertes, y que sí, por supuesto que puede haber negligencia e incluso podría existir el dolo. Lo que no puedes hacer es llegar de entrada, se murió el paciente, tú eres un asesino, lo asesinaste y te vas a la cárcel. Eso no puede ser cuando alguien está tratando de ayudarte. Entonces es una decisión que, bueno, da el tribunal precisamente por la sociedad. Aquí vemos la importancia de participar como sociedad unida. Exacto. Porque entonces podemos obligar a la autoridad que realmente actúe conforme a derecho, y bueno, esto es un triunfo no solo para los médicos, sino es un triunfo para toda la sociedad. Así es, se sientan bases finalmente para poder pues que se escuche a la sociedad y hacer la presión de este tipo para que se tome una decisión. Eso, en marco de derecho, eso sí, es todo. Sí, por supuesto, no se trata de hacer algo ilegal, pero sí que sea algo más justo, y que, bueno, estas son realmente lo que debemos de, pues decir, sacar de ejemplo, y que cuando una sociedad está organizada, realmente... Ahí está el resultado. Ahí está, exactamente. Y finalmente, pues el paro obviamente, pues ya no se va a dar el día de mañana. Y bueno, vámonos al ámbito local.
fueron necesarias 24 horas para apagar el incendio en el ex basurero municipal de Rancho Viejo, que ayer por la mañana les dábamos a conocer precisamente sobre este incendio que se dio aquí en la ciudad de Cancún. Tenemos un audio referente al tema. Por segunda ocasión, el heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún sofocó por más de 24 horas el incendio en el ex basurero municipal, ubicado en Rancho Viejo, junto con personal de protección civil. Esta vez, un área de 2 hectáreas de llantas fue la afectada, por lo que se atendió con pipas, carros con escala telescópica y alrededor de 120,000 litros de agua. Una columna enorme de humo se apreciaba en el cielo y el fuerte olor de plástico quemado abrumaba los alrededores, por lo que una llamada de emergencia al 911 por la madrugada alertó a los bomberos. Así lo informó Luis Lomelín Diaque, director de Protección Civil. Se estuvo ahí en la mañana supervisando hasta que ya lo determinaron controlado. Controlado quiere decir que ya estaba controlada en un área para que no se pudiera seguir propagando exactamente. Entonces ya lo único que se está es tratando de apagar. El problema es que son puras llantas lo que se está incendiando. Entonces, pues aquí nada más conseguir el agua suficiente, que es una de las partes a las que nos estamos abocando ahorita, para poder sofocarlo, porque pues no es suficiente el agua que traen los carros de bomberos. Tan solo en este año se han suscitado 2 incendios fuertes en esta área. Uno el pasado 16 de enero, donde se vieron afectadas al menos 6 hectáreas de basura y maleza. En las 2 ocasiones fue por quema de basura, esta vez por ser llantas para adquirir un material dentro de ellas. Para LSD Noticias, Selene Hidrogo. Pues qué bueno, fuimos más efectivos que desgraciadamente de lo que pudieron ser en la ciudad de Chetumal, donde también hubo un incendio en la zona de la basura que se tardó varios días en poder controlar. Sí, aquí en Cancún, bueno, no en Cancún, en toda la entidad, hay un intenso operativo que realizan las autoridades de la COFEPRIS para evitar que carne contaminada con salmonela que se detectó en algún lugar llegue a nuestros hogares. Se está haciendo este operativo. Con el fin de evitar que carne contaminada con salmonela se venda en los establecimientos, supermercados y carnicerías, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, llevó a cabo operativos para retirar del mercado estos productos que pueden dañar la salud de la población. En lo que va del año, se han detectado 27 establecimientos con venta de carne con salmonela en todo el estado, las cuales unas muestras pasan al Laboratorio de Salud Pública y se suspende el establecimiento, se hace la destrucción total del producto y se multa con alrededor de 200 hasta 1,000 UMAS. Así lo explicó Miguel Ángel Pino Murillo, director estatal de COFEPRIS. Yo te puedo decir que tenemos 7 rastros en el estado de Quintana Roo, los cuales están autorizados en los diferentes municipios, y no hay ningún problema por el tema de rastros. El problema lo hemos tenido principalmente los mataderos clandestinos, no por tema de clenbuterol, sino por tema de condiciones sanitarias y manejo adecuado del producto. Y hacemos verificación principalmente en los establecimientos de que tengan la trazabilidad o la procedencia de la carne o del producto. Esto con el fin de saber de dónde procede y verificar que no tenga algún tipo de contaminante que pueda dañar la salud. Explicó el funcionario que esto se da regularmente por el manejo inadecuado de los productos debido a que no se encuentran en las condiciones de temperatura adecuada o pasan demasiado tiempo a la intemperie, y la congelación y descongelación a temperatura ambiente hace que se descompongan. Para LSD Noticias, Selene Hidrogo. Qué bueno que hagan este operativo y que finalmente estén revisando, porque de verdad, imagínate una contaminación de este tipo y que, bueno, la epidemia que pudiera ocasionar si no se revisa a tiempo, ¿no? Es que cuando usted ve todas las instituciones que luego tenemos, que en este país luego estamos acostumbrados que sirven para estorbar y no para ayudar, tenemos que ir viendo más esto. Usted debería estar ocupado en su quehacer cotidiano, en su trabajo, en su familia. Y obviamente esa carga de impuestos que tenemos por todos lados, pues trabajar precisamente para que usted en su labor diaria no se preocupe si la carne que compra está contaminada, si el policía de la esquina está funcionando de la manera adecuada, si tenemos los servicios de basura, de recolección de basura o de agua potable, todo eso, precisamente para eso pagamos impuestos. Entonces, qué bueno en esta nota
que la COFEPRIS esté trabajando a favor de nosotros y es lo que tenemos que ir viendo. Y esto va también de la mano con la siguiente nota, donde se señala que la alerta de género no ha dado resultado. Y es que precisamente cuando nos referimos a alerta de género, y en este caso estamos hablando de los asesinatos de mujeres que siguen ocurriendo lamentablemente, se refiere específicamente a de género, porque muchos de estos asesinatos son simplemente porque eran mujeres. Vamos a la nota. El incremento de los asesinatos contra mujeres vuelve a prender los focos rojos para las asociaciones civiles en Quintana Roo. No hay una declaratoria de feminicidio, se le resta importancia al fenómeno y se revictimiza a las víctimas, lo que está poniendo al Estado en una situación de emergencia por una alerta de género que ha resultado fallida. En lo que va del año se han registrado 20 muertes violentas de mujeres, los 3 últimos casos en la última semana. Celina Izquierdo, secretaria técnica del Observatorio de Violencia Social y de Género en Benito Juárez, señaló que no hay una verdadera conciencia del tema, sobre todo porque las políticas públicas para atender la violencia de género se abandonaron durante 12 años y hoy se tiene un rezago de 10 años en los casos ante la Fiscalía. Por su parte, Rosa María Márquez, presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos, dijo que el Estado y los 3 niveles de gobierno han sido rebasados por este tema que alcanzó una situación de emergencia. Con ello, dijo que la alerta de género resulta prácticamente fallida, mientras las asociaciones de la Mesa de Seguridad se han convertido, dijo, en un club de Toby, pues no hay cifras ni acciones concretas. Para LSD Noticias, Marlene Magaña. Pues ahí está el rechazo de las organizaciones civiles y bueno, pues efectivamente ha habido mucha polémica en cuanto a que estos pues mesas de seguridad efectivamente no se están tomando a todos en cuenta y como bien señala la nota, son un club de Toby cuando deberían estar más abiertos. De hecho, hace unos días platicaba yo con la fiscal precisamente de delitos contra la mujer y nos decía algo muy interesante, que ahí en la fiscalía había habido una serie de movimientos en donde pues de alguna manera se ha estado capacitando incluso a los investigadores cuando hay alguna violencia hacia las mujeres y que le habían cambiado incluso a la gente, a los que habían capacitado a los comandantes, y entrenado, exactamente, que hacían esas investigaciones que básicamente son mujeres y que se las habían cambiado, entonces ahora volver a empezar con nuevas, con otros pues ahora sí que de la misma fiscalía, pero no con la capacitación que ellos ya habían avanzado y que bueno, en este momento eso sería un retroceso, obviamente, para el tema de investigación cuando hay algún tipo de asesinato, pero bueno, esas son las decisiones que están tomando y que bueno, deben de cuidar. Hay un llamado al fiscal del estado de Quintana Roo para que tome más en cuenta ese trabajo que se había hecho. Así es, y que bueno, pues no remuevan a la gente nada más porque sí, cuando ya hay una capacitación detrás. En fin, y bueno, pasando a otro tema, déjeme decirle que crece el financiamiento a viviendas en Quintana Roo, y es que la Sociedad Hipotecaria Nacional informó ayer que 1.500 millones de pesos serán invertidos en Quintana Roo para edificar a 5,000 viviendas en el estado. Vamos con la información. Quintana Roo es considerado el boomerang de la vivienda del país, debido a su crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años. Representa 10% de la cartera de inversión nacional para la construcción de viviendas. Este boomerang es el de los más dinámicos en el país junto con Jalisco, Tijuana, Los Cabos. Así lo aseguró el director de Desarrollo Urbano y Atención a Desarrolladores de la Sociedad Hipotecaria, Ramón Núñez de la Mora. Para este año, la Sociedad Hipotecaria financiará 5,000 viviendas que estarán a cargo de 10 nuevos clientes. Se sumará a la cartera de 18 clientes que la sociedad contabiliza en la entidad, siendo con ello una inversión total de 1.500 millones de pesos. Con ese crecimiento nacional se dieron a 600 nuevos clientes, todos desarrolladores y constructores de vivienda, de los cuales 100 son grandes y medianos constructores y los 500 restantes son pequeños. Esto es muy importante porque no solamente hemos hecho crecer la colocación para constructores de vivienda, la colocación de créditos, sino que además nos hemos especializado en 5 de cada 6 son créditos para pequeños constructores de vivienda a nivel nacional. A nivel local pretendemos colocar en este año créditos para 5,000 viviendas en aproximadamente otros 10 clientes
teniendo ya registrado o el antecedente de venir trabajando con una cartera de nuestros clientes aquí en el estado de aproximadamente 18. A nivel nacional se colocaron a diciembre de 2017 una cantidad millonaria, pues fueron 120,000 millones de pesos, y si se compara con 2012, la colocación de créditos para construcción de vivienda fue apenas de 10 millones de pesos. Es decir, el año pasado el crédito de incrementó a 110 millones de pesos. Para LCD Noticias, Teresa Pérez. Pues en esto de las coaliciones y los partidos que se juntan, pero luego se quieren desjuntar, ¿no? Entonces, de veras que es por unas conveniencias, pero luego no les sale, no combino. Total, que hoy define el trife el destino del PES en la colección Juntos Haremos Historia. La historia dentro de Juntos Haremos Historia, fíjese cuánta historia, la historia dentro de Juntos Haremos Historia no está definida todavía. Hoy debe definirse si Encuentro Social se divorcia o no se divorcia de Morena y el PT. Vamos a la nota. La Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación definirá este viernes por la mañana la situación de la disputa de candidaturas entre los partidos Movimiento de Regeneración Nacional Morena y el Partido Encuentro Social PES, tanto a las presidencias municipales como a la Diputación del Distrito 03 Federal. De acuerdo con el orden del día, a las 10 de la mañana está programada la audiencia en la que se resolverán 5 expedientes relacionados a la elección local concurrente y federal en Quintana Roo, 2 de ellos de ciudadanos en juicios para la protección de sus derechos político-electorales y los 3 restantes promovidos por los partidos Encuentro Social y Morena, 2 de ellos contra el Tribunal Electoral de Quintana Roo y 1 dirigido al Instituto Nacional Electoral. Los expedientes están enfocados a la disolución de la alianza Morena-PES-PT para que el Partido Encuentro Social obtenga el registro presentado de las 11 planillas a las presidencias municipales en Quintana Roo. Rogelio Márquez Valdivia, comisionado nacional del PES, confió en que no habrá controversia luego de que afirmó los 3 partidos firmaron una carta para aceptar la separación de Encuentro Social de la coalición. En tanto, otro expediente dirigido al secretario local del Instituto Nacional Electoral es el referente a la devolución de la candidatura del Distrito Federal 03 a este partido. Para LSD Noticias, Marlene Magaña. Y bueno, vamos a ver de verdad quién concluye este tema, porque, como dice Rodrigo, la historia de la alianza Juntos Haremos de Historia, bueno, pues de verdad que está dando de qué hablar. Y es que también hay que decir algo, fíjate que con todo este cambios y lo que ha hecho el Partido de Encuentro Social en el estado de Quintana Roo, en cuestión de que se quiera divorciar solo en el ámbito local. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a hacer el rompimiento, pero nada más para elegir presidentes municipales en el estado de Quintana Roo. A nivel local. A nivel local, a diferencia de que a nivel federal, pues van a seguir estando juntos para elegir senadores y diputaciones federales. Tan es así que, bueno, el PES, que el presidente de este partido en el estado es el señor Gregorio Sánchez, pues también acaba de inscribir a su esposa, Niurka Saliva, para ser la contendiente por el Partido Encuentro Social a la presidencia municipal de Benito Juárez, y Salvador Rocha, por ejemplo, para contender la presidencia de la isla de Cozumel, y también a Manuel Valencia para contender por la presidencia de Otompe Blanco. Entonces vamos a, pues lo único que se va a lograr con este tipo de cosas, entre los divorcios, o sea, van a ser como medios divorcios, vamos a decirlo así, porque nada más va a ser a la mitad. Son hermanos peleados, pero siguen teniendo al mismo papá, porque Exacto. Realmente lo que cambia es el espectro de opciones a nivel local, porque bueno, la gente que está con López Obrador, que es realmente lo que jala en Morena hoy por hoy, hay que decirlo, la marca es López Obrador. Así es. Entonces la gente apoya a López Obrador, los seguidores o los que apoyan a López Obrador, pero a nivel local van a tener una oferta diferente. O sea, yo estoy con López Obrador, pero a mí este candidato de Morena o este candidato que me impusieron en Morena, que es lo que se está dando mucho en Morena, no me convence. Entonces yo estoy con López Obrador, pero ¿qué crees? Voy a votar por este otro candidato que no es el oficial de Morena. Porque no podemos hablar de muchos candidatos de Morena aquí en Quintana Roo, ¿eh? Son los que les impusieron a los de Morena, dentro de Morena con su franquicia, pero la gente va a tener la opción, voto por este otro candidato que no es el que me impusieron en Morena, y
voto al mismo tiempo López Obrador, ¿no? Entonces eso le va a dar una salida a mucha gente. No, pero además va a haber también, a las que no estén muy bien informados, va a haber una confusión entre la ciudadanía, porque usted imagínese que de repente va a haber publicidad en donde por la coalición Juntos Haremos Historia, que son los tres partidos, Encuentro Social, PT y Morena, va a haber, por ejemplo, aquí en Quintana, aquí básicamente en el municipio de Benito Juárez, vas a ver publicidad donde va a estar la señora Mara Lezama con Andrés Manuel López Obrador. Pero también va a ver a la señora Niurka por el Partido Encuentro Social, sola, yendo a contender por la misma presidencia municipal, aunque no esté en alianza en ese momento porque es la municipal, pero sí en la federal. O encuentra imágenes de publicidad de la señora Niurka también con Andrés Manuel López Obrador, porque también tiene que promover el voto para AMLO. Entonces va a haber una confusión ahí a los ciudadanos. Y bueno, vamos a ver en qué termina de verdad esta fiesta electoral, déjeme decirlo así, bajo ese término, porque pues sí va a haber una confusión entre el electorado para saber por quién definir. En la boleta va a encontrar usted esas diferencias, vamos a decirlo, en cuestiones de que en uno sí va a ir juntos, en otro, por ejemplo, vamos a tener boleta electoral para presidente de la República, boleta electoral para senadores, boleta electoral para los diputados federales, y la municipal para el presidente municipal. En la de la presidente municipal, ahí va a encontrar un cuadrito donde va a haber los tres candidatos. Sí, no, y los tres... los tres partidos que apoyan el Juntos Haremos Historia, pero va a encontrar otro donde va a estar solo el PES. Entonces, pero también con López Obrador, que también apoya a López Obrador. Entonces, póngase listo, va a estar un poco revuelto, sí, pero... Por otro lado, va a tener usted, no va a estar encasillado. Es que yo quiero estar con López Obrador, pues, pero no me gusta tanto el candidato que me pusieron en Morena. Bueno, pues aquí hay otra opción. Usted puede estar con López Obrador en todo caso y no necesariamente con el candidato que le pusieron en Morena. Pero bueno, en lo que son peras o son manzanas, Normita, hoy es el día del beso. ¿Cómo ve? O sea, entonces, que hasta el que esté cerca hoy béselo. Yo le mando un beso Rodrigo, a mi queridísima, y también a Nono, por supuesto, y a mi queridísima esposa Paulina Sierra, que siempre nos escucha. Le mando un beso. Es nuestra productora aquí. Claro que el beso no solo tiene que ser a una pareja, puede ser a un amigo, a una amiga, y cuídese porque también hay besos de traición. Pero bueno, el caso está... que hoy es el día del beso. Hay que estar alerta, ya sea por el beso por cariño o por el beso de traición. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Rápidamente regresamos en LC Noticias. Deportes. Concluidos los sorpresivos cuartos de final de la Champions League, los semifinalistas son el Real Madrid, que apenas logró vencer a la Juve en un reñido encuentro de vuelta, quedando 4-3 en el global. Cristian El Chaco Jiménez, fundador de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, mencionó en una rueda de prensa que no tienen intenciones de parar la Liga MX. Sin embargo, no lo descartan del todo si esto fuera necesario para volver a ser escuchados por la FMF. Por el otro lado, Juan Carlos Osorio, director técnico de la selección, mencionó que espera a todos los jugadores en tiempo y forma para la próxima convocatoria, a pesar del amague de la asociación. El Atlante ya se encuentra en los preparativos para el partido del domingo contra los Leones Negros. Viajarán con una ventaja de 2-0 para enfrentar a los felinos en cuartos de final en busca del ascenso. Para LSD Noticias, Eugenio de la Vega. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Te
Teatro Exbalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Exbalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Exbalanque. Oh, buenísimo los taquitos, te los recomiendo. Están súper deliciosos. Ellos ya probaron la original cecina de Yecapixtla. Los tacos de chorizo rojo y verde. ¿Y tú qué esperas? Aquí Morelos. Calle 78, Avenida Prolongación Cabá, casi esquina con Niños Héroes. Y en su nueva dirección, calle Luciérnaga, 12B, local 4, en Avenida Nichupté, frente a la clínica 16 del IMSS. Tú ya nos conoces y nos recomiendas. Aquí Morelos, la original cecina de Yecapixtla. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Buenos días, Norma. Buenos días, querido auditorio de Luces del Siglo. Mi colaboración de esta semana continúa siendo una reflexión, valga la redundancia, sobre la situación en el Medio Oriente. Se llama Juego de Niños y es porque a partir del tuit que emite ayer Donald Trump advirtiéndole a Rusia que vendrán nuevos, bonitos e inteligentes misiles, pareciera que la escalada en el Medio Oriente se parece más a un juego de niños. Me recuerda mucho a mis hijos cuando jugando con los Legos, de pronto una granjita de Legos se convirtió poco a poco en primero en barcos, en aviones, después en naves espaciales con rayos láser, y al final terminó siendo una serie de armamentos cada vez más increíbles y más inimaginables, y esa era la competencia. La situación es que el juego, lo que realmente está pasando en Medio Oriente, pues no es una cuestión de juego de niños, es una cuestión que por primera vez desde 1962 el mundo de nuevo está al borde de una guerra mundial y pareciera que no tenemos la conciencia de lo que esto puede suceder, de lo que esto puede representar para la historia de la humanidad. En 1962 los dos principales bloques se enfrentaron en la crisis de los misiles de Cuba, pero ahora lo que estamos viendo es un enfrentamiento ya no entre dos bloques ideológicos, sino entre dos bloques cuyos intereses antagónicos sobre cómo debe ser la reestructuración del Medio Oriente y cómo debe ser el futuro del comercio mundial es lo que nos está poniendo en peligro a todos. Muy buenos días. Muchas gracias. Amigo Abraham Guerrero, un buen comentario de nuestro amigo Abraham Guerrero, colaborador de esta casa editorial. Y mire, déjeme comentarle sobre algunos pues mensajes que nos hacen llegar a través de esta plataforma de Facebook. Nos escribe la señora Patricia Gallegos Ramírez y dice: Cancunenses, ¿estás dispuesto a lidiar con 10,000 carros para empezar circulando en nuestra ciudad? ¿Quieres un caos vial? Di no a la encuesta que lo permitiría. Y desde la ciudad de Chetumal, tenemos derecho a elegir cómo nos movemos. Esto del tema de la consulta que se va a dar por el tema de Uber, sin duda es un tema que va a causar muchas versiones encontradas y opiniones a favor y en contra. Pero lo que sí es un hecho es que en nuestra ciudad cada día hay más autos.
y desafortunadamente, el caos ya está aquí. Desafortunadamente no vemos realmente todavía los avances en esa planeación de calles. O sea, ya nos presentaron que va a haber algunas nuevas calles que van a estar en la ciudad y que bueno se están planeando, ya se hicieron en esquema todo, pero todavía no tenemos el recurso realmente para la pavimentación ni para el desahogo, sobre todo de la parte norponiente de nuestra ciudad y del sur, que todo desemboca hacia las avenidas del centro. Y efectivamente, vivimos del día a día un caos vial todas las mañanas, sobre todo cuando las señoras van a dejar a los niños a la escuela, la gente que va a trabajar a la zona hotelera. Se desborda todo el mundo para afuera y viene el caos. Y tenemos muy pocas calles por donde circulamos y obviamente hay muchos cuellos de botella que existen en nuestra ciudad, básicamente Cancún estoy hablando. No sucede lo mismo en Playa del Carmen ni obviamente en la ciudad de Chetumal. Pero con la llegada de Uber, sin duda, obviamente va a haber más carros, mucha gente va a comprar más carros porque la plataforma de Uber, cualquier persona puede ser taxista. Pues sí, pero va a haber quien diga, bueno, pero precisamente como hay tanto tráfico, yo ya no quiero usar mi vehículo y yo luego llego a mi oficina que ya pasa en el centro de Cancún, no tengo ni dónde estacionarme y entonces prefiero tomar un taxi, prefiero hablar a un Uber. Entonces se empieza a compensar y tendremos que ir haciendo políticas como algo que ya se empezó a hacer ahorita al final de esta administración Benito Juárez, que es una de las cosas positivas que tiene, precisamente darle énfasis a las ciclopistas, a las vialidades para bicicleta, que se presta porque no son lugares muy grandes todavía en este estado y que mucha gente lo ve con buenos ojos. En fin, tiene que haber estrategias, por supuesto, porque Uber o no Uber, taxis o no taxis, ya tenemos un problema de tránsito muy fuerte, se tiene que enfrentar, se tienen que venir cuestiones para tratar de solventarlo. Y por lo pronto, bueno, sí vamos a tener esa polémica que tú dices de los pros y los contras del Uber, que es válida. Lo que estábamos aquí discutiendo es si era el momento en plenas elecciones de hacer esta consulta que de por sí, como vemos enseguida en las redes, es algo polémico. Así es, y bueno, también como dicen los mensajes, es el momento en que los taxistas se pongan las pilas y den un mejor servicio. Sin duda esto también... como le decía yo, por justo pagan pecadores. Desafortunadamente el servicio de taxis en nuestra ciudad pues no es al 100% lo mejor que le da a los ciudadanos. Hay cosas buenas, hay cosas malas que hay que decir. Es que hay que decir que muchos sí ya se pusieron las pilas. Muchísimos taxistas dan un excelente servicio. Sí. Lo que pasa es que cuando todo el mundo trae el mismo uniforme, con que uno se porte mal, lo catalogan a todos. Pero hay taxistas excelentes, buenísimos, con un super servicio, pero bueno, tienen que uniformarse porque cuando viene uno y hace lo malo, pues todo el mundo dice fueron los taxistas. No, y lo mismo, no se preocupe, lo mismo le va a pasar a Uber, entra Uber y bueno, obviamente al haber muchos Ubers, va a haber quien se porte mal, y entonces los de Uber hicieron. Entonces ahí se van a nivelar muchas cosas también. Los taxistas tienen que seguir haciendo su trabajo, haciéndolo bien, y ya verá usted que es más miedo desde que ahí viene el coco, de al coco mismo. El Uber va a venir a dar un servicio, pero no nos decían lo mismo con los cines cuando empezaron a salir las películas ya para llevar a casa. Uy, van a desaparecer los cines. Los cines siguen llenos. Entonces es diversificación de mercado, y las cosas se seguirán dando. Y bueno, hablando precisamente de temas de mercado, y es que ahora con la guerra comercial entre China y Estados Unidos está iniciando, y esto es porque la Organización Mundial del Comercio considera que la tensión entre Estados Unidos y China puede considerarse el inicio de una guerra comercial. Pues sí, el inicio ya de una guerra comercial abierta, porque esta guerra comercial ha existido desde hace muchísimos años, ¿no? Y si bien técnicamente no estamos ahí todavía, en lo político es un hecho, asegura Roberto Acevedo, director general de la OMC. Y es que la Organización Mundial de Comercio pronostica un crecimiento del volumen del comercio de mercancías para 2018. No obstante, este proceso podría verse rápidamente anulado si los gobiernos recurren a políticas comerciales restrictivas, sobre todo si entra en un proceso de medidas y contramedidas. Fíjese que precisamente la OMC, la Organización Mundial de Comercio,
dice que el PIB real mundial crecerá 3.2% en este 2018 y 3.1% el próximo año, siempre y cuando la incertidumbre no gane terreno. Eso es decirnos que en teoría las cosas van a crecer si no pasa nada malo, ¿no? Pues sí, o sea, en teoría mañana vamos a respirar si estamos vivos, porque como va el mundo, pues no sabemos las cosas, ¿no? Nos dicen que todo va bien, pero ahí están las tensiones en Siria, y cualquier cosa que se salga de contexto, pues sabemos de la volatilidad ya de los mercados, y cualquier cosita que salga de contexto, esto que va subiendo poco a poco, de repente se cae, ¿eh? Y es que en ese sentido hay que recordar, aquí de hecho ayer lo recordábamos en la entrevista con Julián Recalde, Rodrigo, ¿te acuerdas cuando se pretendió hacer un proyecto aquí precisamente de los chinos de comercio, Ajá. que era el famoso Dragon Mar en Cancún, y que bueno, vino una oleada de críticas y obviamente para paralizar ese gran proyecto que en ese momento quien era el que tomó la iniciativa para hacer ese proyecto fue el gobernador Félix González Canto, y luego con Roberto Borge también se pretendía hacer en una área estratégica del estado de Quintana Roo, hacer ese gran proyecto que era el Dragon Mar, que era precisamente donde iba a haber embarcaciones que iban a llegar para que fuera un punto de distribución de todo lo que se hacía en China, o sea, todo el comercio chino, para la distribución tanto hacia Estados Unidos como a Latinoamérica. Eso iba a ser aquí en nuestro país algo, bueno, ahora sí que comercialmente hablando iba a ser algo detonante impresionante, porque se pretendía hacer todo un lugar donde iba a haber trabajadores chinos, vivienda para 3,000, chinos. Se hablaba de más de 3,000 familias, ¿se imagina usted? O sea, traer toda una colonia china, y además esa era la entrada de la punta de lanza. Ya estaban aquí 3,000, pues entonces al rato venían todos los parientes y se venía aquí a meter esto en serio. Y bueno, está bien, el crecimiento del mundo se va a dar, pero tenemos que ir planificando si eso era lo idóneo para la sociedad mexicana. Pero además, a todos los que estaban tratando de traer eso a Quintana Roo, se les olvidó precisamente lo que estamos leyendo en esta nota, que eso es un asunto de interés mundial. Eso ya es un asunto de titanes, en donde se están empujando y metiendo el pie los gringos y los chinos. Imagínense si nosotros aquí en Cancún íbamos a decidir esas políticas. Pues fue así que no, que bueno, simplemente si usted se da cuenta, algo en teoría tan grande desapareció aquí de la noticia en Quintana Roo. Pues ¿por qué cree usted? Porque los americanos, precisamente por esta lucha comercial que traen con los chinos, dijeron, no, momentito, en mi patio de allá atrás, en México, no entra eso. Así es que... Sí, bueno. Ese fue el tema. Y bueno, ya ahora sí que se pusieron las pilas las autoridades federales, precisamente cuando se pretendió hacer ese gran proyecto aquí en Cancún, y paralizaron de tajo, ¿verdad? Desde los permisos para la construcción de este famoso Dragon Mar. En el tema ambiental se fueron por el lado del tema ambiental, porque fue una devastación impresionante que se dio en esos terrenos donde se pretendían construir esos muelles y además esas viviendas para todos los trabajadores chinos. Había un problema incluso también migratorio, ¿verdad? Había un problema laboral, porque evidentemente los chinos traen otra política de trabajo y iba a haber también problemas ahí aquí en nuestro país. Entonces fue una serie de una cascada y oleada de irregularidades que se pretendían hacer cuando pues si se llegaba a realizar ese gran proyecto del Dragon Mar. Se estaba haciendo sin pensar las grandes aristas. Sí, aquí estaban pensando en chiquito, vendo mi terrenote que ya compré barato, porque luego así funcionan los políticos mexicanos, y ya la hice. Pero no, este era un contexto mucho más grande que los rebasó afortunadamente, porque yo creo que no estábamos preparados todavía para un pastelote que nos vengan a poner encima de la cabeza, que es lo que era. No, imagínate lo que iba a provocar esto si Estados Unidos estaba empezando la guerra de China, lo único que hubiéramos logrado era que se adelantara. No nos dieron permiso, olvídese, eso de que el gobierno federal intervino, pues más bien le indicaron al gobierno federal poderes más grandes, ahí piénselo usted como quiera, que no era por ahí. Y entonces ahí se acabó el asunto. No seas mal pensado, Rodrigo. No seas mal pensado. Aquí nuestras autoridades hicieron conciencia del tema para que no se llevara a cabo un proyecto de esa magnitud. Puede ser, ¿por qué no? Les damos el beneficio de la duda. Así es. Y bueno, pasando a otro tema, los misiles de Trump llegarán a Siria. Y es que en Estados Unidos todavía planea cómo responder al presunto ataque químico en
En Duma, lo más probable es que la acción final será un ataque con misiles, informó una fuente del Pentágono. Oye, pues fíjate que Estados Unidos, que es tan benevolente, tantos países africanos con tanta guerra interna, con tantos asesinatos, pero ahí no les preocupa mucho, ¿no? Donde se quieren meter a fuerzas es en Siria. No creo que tenga nada que ver el lugar estratégico de Siria para todos los temas del petróleo, pero en fin, fiel a su costumbre, Donald Trump publicó un tuit en el que advierte que los misiles estarán llegando a Rusia, lo que supone no solo una amenaza a Bashar al-Assad, sino también a Rusia. Bueno, pues ahora sí que se está metiendo con alguien de su tamaño, ¿no? Ahí tenemos la imagen del tuit de Donald Trump. Y bueno, esto inmediatamente la Casa Blanca intentó matizar lo anunciado por Trump, y es que existe un acuerdo de no hablar de movimientos militares en ninguna red social, pero al presidente parece que eso no le importa mucho. Pues es que Donald Trump pues él hace lo que se le da la gana, y él se brinca todos los protocolos que puede haber y todos los acuerdos que se hagan, pues eso a él no le importa. No le importa. No le importa. Está desbaratando todo el prestigio que tenía Estados Unidos, porque mire usted, no nos equivoquemos, la gran potencia y el imperio de Estados Unidos, por supuesto que quería tener injerencia en todos los rincones de este planeta, pero de alguna manera sí había demostrado alguna excelencia, prudencia y diplomacia, lo cual ahora está hecha a pedazos, no existe tal. Y bueno, pues la lucha la tendrá que dar el pueblo americano desde dentro, precisamente como nos pasa a muchos, porque finalmente, aunque no estén de acuerdo en su gran mayoría con Donald Trump, es su representante y lo tendrán que frenar desde adentro, precisamente en las elecciones intermedias que ellos tengan y en el apoyo y exigencia que le hacen a sus representantes para que la política americana se trate de enderezar un poquito, porque hoy por hoy anda muy chueca. Pues sí, ese es el tema en ese sentido, en que, bueno, pues la tensión entre estos países pues crece y crece y crece. Veremos en qué termina. Donald Trump se sigue peleando con las potencias mundiales, a ver qué logra después de todo este pleito, después de tantos años en que se mantenía una tranquilidad. Sí, porque él empieza con sus declaraciones y las cosas toman otro cariz, ¿no? Aquí la nota también dice que mandos militares se reunieron con el presidente para analizar la situación. Por lo pronto, Francia, Arabia Saudita y Reino Unido respaldarán la acción norteamericana. Entonces todo el mundo se empieza a alinear según sus intereses, y aquí el problema es que no son solo que se van a decir de cosas, ¿verdad? Y entonces la tensión entre Rusia y Estados Unidos crece y crece, y donde a alguien se le vaya, pues ya no se le va un balazo, ¿verdad? Se le va un misilazo, y ya el mundo es muy chico para que tengamos misilazos. En fin, bueno, esas son las imágenes que teníamos de esto, de lo que se está dando. Y vamos a otro tema. Fíjense que Caro Quintana vale $20 millones. Ustedes recordarán que este famoso narcotraficante, hace muchos años, cuando lo agarraron, cuando la primera detención que tuvo en la época, creo que era del presidente Miguel de la Madrid, decía que él podía pagar la deuda externa que se debía en ese momento. Lo dejaron, ¿cómo no le hicimos caso? Sí, ¿verdad? Y es que el FBI incluyó a Caro Quintero en la lista de los 10 hombres más buscados y agregó una acusación más en su contra por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Eso hay que recordar que en la época, pues sí, de los finales de los 80s, prácticamente. Sí, fíjense, ahora Caro Quintero, que vale $20 millones, ya está buscado por la autoridad americana, pues está libre porque en México lo dejaron salir de la cárcel, porque pues estaba en la cárcel, hay que recordar eso. Llegando inmediatamente Enrique Peña Nieto. Pero llegó Peña Nieto y lo dejaron salir, ¿no? No, pues sí, miren nada más. Y mire esto, dice que según Estados Unidos, Caro Quintero sigue siendo un hombre extremadamente peligroso, al que dejamos salir de la cárcel en México. Y advirtió que esto está de risa, ¿no? Y advirtió que está armado. Imagínese, ahora sí, tenga cuidado, porque Caro Quintero puede estar armado. Se ofrecen $20 millones por su captura. Bueno, pues vemos las imágenes de esta plataforma donde, bueno, la transformación de Caro Quintero desde la época en que lo detuvieron, le digo, fue en la época de que el presidente Miguel de la Madrid era presidente de este país,
y cómo ha ido, bueno, pues envejeciendo, ¿ve? Y hay que decir también que Caro Quintero, este capo, porque es un capo, era de la vieja escuela, fíjese. Él, cuando lo detienen... Esta nos cae bien, la verdad es que pues nos cae bien. Era de la vieja escuela en donde realmente los carteles no se metían con la sociedad mexicana, ni teníamos baños de sangre como tenemos hoy por todos lados. Ahora sí que era un hombre de negocios, ¿no? Como muchos bueno, tenés así que le ofreció al presidente de esa época pagar la deuda externa con tal de que lo dejaran libre. Fíjese, o sea estaba negociando ya. Estaba negociando, y la verdad, bueno, el gobierno americano ofrece 20 millones de dólares por él, pero bueno, pues si alguien lo agarra, él le podrá ofrecer el doble para que no lo entregue. Si tiene Entonces, dinero. bueno, ahí está. Si tiene dinero y está armado, pues obvio, ¿quién se va a atrever a denunciarlo? En fin. Y bueno, pasando al tema electoral, déjeme decirle que el caso Anaya debe acelerarse, esto señalan los senadores del PRI, y es que la bancada tricolor en el Senado de la República propuso al Pleno que se pronuncie a favor de que la PGR y el SAT den celeridad a las investigaciones del caso Anaya. Híjole, de veras que... Rodrigo, ahorita voy a leer una parte, pero bueno. La bancada tricolor en el Senado propuso al Pleno que se pronuncie a favor de que la PGR y el SAT den celeridad a las investigaciones del caso Anaya. Los priistas exigen a las autoridades que se acelere la venta de la nave industrial ubicada en Querétaro, que llevó a cabo la empresa Junisierra y Manhattan Master Plan Development. Y es que los senadores pidieron que se integre a la investigación en curso los nuevos elementos probatorios dados a conocer el pasado 10 de abril que vinculan al frentista con el empresario Manuel Barreiro. Esto es lo que precisamente dicen los senadores de la República. Y déjeme leerle para hacer un comentario. Hoy no se pierde la edición de Luces del Siglo. Lo puede checar a través de www.lucesdelsiglo.com o vaya a comprar el periódico aquí en cualquier tienda. Puedo decir la tienda Soxo, que es donde lo vendemos el periódico, porque trae un artículo hoy la señora Carmen Aristegui que me parece que no tiene nada de desperdicio, y lo titula ¿Quién investiga la PGR? Y es que dice que desde que se fueron de México los expertos internacionales del grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa, quedó abierta la exigencia de que la PGR iniciará líneas de investigación sobre la conexión entre el tráfico internacional de drogas, la conclusión con autoridades mexicanas y lo sucedido en los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa en Iguala en septiembre de 2014. Y esto es que, ¿cuánto tiempo perdió por la negligencia, complicidad de las altas esferas que no entendieron el llamado y que la PGR pues ha dado mucho que hablar en su trabajo? Y lo hemos visto que ahora se está utilizando a la PGR precisamente en un tema electoral y que se utiliza una institución pues que debe de ser realmente seria, fuera de todo contexto político, para poder hacer realmente las investigaciones y poder hacer justicia en nuestro país de cualquier caso. Y que ahora se utilice esta institución para beneficios políticos. Eso es lo cuestionable en este momento. O sea, y por eso la pregunta de Camila dice, ¿quién investiga la PGR? ¿No? Pues sí, bueno, no, ni siquiera la tenemos que investigar, la verdad es que solita nos dice lo que es, como tú lo mencionas. En los casos importantes de algún crimen en este país, simplemente no funciona, no nos dice qué pasa, no investiga, o si lo hace, bueno, pues entonces nos hace suponer una complicidad, porque no vemos claro, y en casos como esta cuestión política de Anaya, es expedita, es rápida, actúa, saca todo enseguida. Entonces, bueno, claramente vemos que es un brazo de acción del gobernante en turno, y obviamente por eso esa sensación de que no tenemos justicia en este país, pues se sigue dando también fuertemente en el ámbito federal. Esa es la parte, porque pues resulta muy escandaloso la omisión de la PGR, pues en todos los casos que se trata, que debe de investigar y que resulta que pues no están. También hay que recordar aquellas frases del que fue, era procurador antes de ser fiscalía, también el señor, ¿te acuerdas el que decía que ya estaba cansado? Lidalguense. Ajá, se me fue el nombre ahorita, hasta que alguien me lo recuerda.
donde decía, pues ya estoy cansado, cuando ya precisamente... Porque lo estaban instigando precisamente a que lo instigaban. Él salía a decir sus teorías que no tenían ningún fundamento, lo instigaban hasta que ya me cansé, ¿no? Precisamente de ese caso de Ayotzinapa. El gobernador de Hidalgo. Ahorita me acuerdo de su nombre. Nos acordamos del nombre, pero bueno, sin duda lo que es Murillo Karam. Murillo Karam es el que estaba al mando, el procurador de esta investigación, y bueno, salió de hecho del ámbito político, se tatemó tanto con esto que se tuvo que ir a su casa. Pero bueno, murió, no, ¿cómo que va a morir? Murió, no es cierto. Y bueno, le quiero rápidamente decir, no le voy a leer todo lo que es la columna de hoy de Nido de Víboras, porque vamos a ir a un corte primero, vamos a un corte y luego regresamos. Bueno, vamos a un corte porque ahorita le vamos a decir lo que publicamos hoy en Nido de Víboras. Regresamos. LSD Noticias presenta Nido de Víboras. No despierten al monstruo que está dormido, advierte la dirigencia del sindicato taxista en Benito Juárez ante la confirmación de que habrá una consulta pública el 1 de julio para que la gente decida sobre la permanencia de Uber. Y no es amenaza, rematan en tono tranquilizador, a la vez que recuerdan a los posibles candidatos interesados que cuentan con una buena dote de sufragios y se aceptan ofertas. El monstruo aludido no es otro que la furia taxista, que se desataría sobre la ciudad en forma de paro masivo ruletero el 1 de julio para que la autoridad vea el chico tamañote del músculo que se cargan. El detalle es que la autoridad no es otra que el mismísimo gobierno del estado, ya que la iniciativa de realizar la consulta pública sobre Uber fue hecha por el mandatario Carlos Joaquín para la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana en marzo pasado. En otras palabras, el sindicato se siente tan fuerte como para desafiar a ciudadanos y gobierno a los que parece ver como adversarios a los que ha de bulear para mantener sus privilegios en la entidad. El chantaje taxista es una muestra de lo que ya no queremos en esta ciudad, en este estado y en este país. La imposición de los intereses de un grupo que se niega a perder sus privilegios, porque aunque tratan de matizar, afirmando que siguen con sus cursos de capacitación y buenas maneras a sus choferes, su desdén a las necesidades de la mayoría habla de que viven desfasados y no se han dado cuenta que ya no estamos en el siglo XX. ¿Podría alguien explicar al sindicato que las prácticas de intimidación y la abierta invitación a continuar con esa vergonzante tradición del voto corporativo son incompatibles con el país que los demás tratamos de construir? LSD Noticias presenta Negocios. Uber lanza su propio servicio de alquiler. Uber Rent permitirá que los usuarios tomen prestado el coche de alguien más. La plataforma de transporte bajo demanda, Uber, anunció este miércoles el lanzamiento de un nuevo servicio para compartir automóviles en el que los usuarios podrán disponer del vehículo de otros y conducirlo por sí mismos. La opción permitirá conectar a través de la aplicación actual con usuarios cuyos vehículos se encuentran cerca de nuestra ubicación, incluyendo una gran variedad de modelos, desde sedán hasta SUVs. Facebook recompensará reportes sobre abusos de datos. En medio del escándalo sobre la filtración de la información personal de 87 millones de usuarios y la comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos a la que fue sometido el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, la compañía decidió lanzar un nuevo programa de recompensas para quienes reporten cualquier uso indebido de datos por parte de los desarrolladores de aplicaciones. Llamado Reporte de Abuso de Datos, Data Abuse Bounty en inglés. El programa funciona de forma similar a las recompensas que utilizan para encontrar errores en la seguridad de la plataforma social, pero en esta ocasión permitirá identificar cualquier tipo de violación a las políticas de privacidad en Facebook. Padecen fraude 58% de empresas. El 58% de las empresas en México han sufrido fraude, señala la encuesta de delitos económicos de 2018, edición México, elaborada por PwC. En la encuesta previa,
hecha en 2016, solo 37% de las empresas reconocieron experimentar un fraude. Alfredo Hernández, socio de Forensic Service de PwC, afirmó que los delitos económicos en el país continúan moviéndose hacia formas más sofisticadas, por lo que son más difíciles de identificar y prevenir, y por lo tanto, más difíciles de medir. Explicó que el contexto del país, donde hay delitos, principalmente corrupción, cada vez más notorios, lo mismo en el gobierno que en los estados, pudo haber influido de manera importante en el comportamiento al interior de las empresas. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Teatro Expalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Teatro independiente de pequeño formato, puestas en escena de todos los géneros y dirigido a todas las edades. Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Expalanque. ¿Quieres conocer la cartelera? Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. Teatro Expalanque. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Manifiéstate con el hashtag LSD Noticias. Adicción por informar. LSD Noticias presenta Templo Mayor. Vaya papelazo están haciendo los magistrados electorales tratando de justificar lo injustificable, haberle regalado la candidatura presidencial a Jaime Rodríguez. Los 4 magistrados que metieron a El Bronco en la boleta salieron muy ufanos a defender su fallo, pero terminaron poniendo pies en polvorosa, pues en su supuesta conferencia de prensa solo respondieron 3 preguntas. Su argumentación de que al de Nuevo León no le respetaron su derecho de audiencia no se las compran ni en Mercado Libre. Los que tampoco deben estar muy satisfechos son la propia magistrada presidenta y el magistrado Felipe de la Mata, quienes votaron en contra de El Bronco, pero tuvieron que salir a convalidar la postura de sus compañeros sin decir pío. Saquen las guayaberas y el agua de Jamaica, porque Andrés Manuel López Obrador va que vuela para la presidencia, pero de Luis Echeverría. Ya anunció que en caso de llegar a Palacio Nacional, congelará los precios de los combustibles sin importar lo que diga la realidad económica mundial. Pero ahí no acaba la cosa. En sus mítines con agricultores, AMLO repite que su gobierno fijará precios de garantía para los productos del campo, lo cual significa más burocracia, menos productividad y adiós a la modernización agrícola. ¿Se acuerdan del Procampo? El programa de los 171,000 millones de pesos que logró menos producción, y eso sin mencionar que los precios de garantía son la antítesis de los mercados de futuros, a los que México poco a poco ha ido entrando y que han servido para pagarles mejores precios a los productores. ¿De verdad no hay nadie que le dé a Andrés Manuel unas clases de economía para principiantes, aunque sea alguien del ITAM? Carita tan linda e inocente, de una vegada a la
caricatura de hoy, alarma la de tos, es lo que dice Donald Trump. Y bueno, vámonos al tema de las elecciones. Ayer pide Mitt frenar a López Obrador. José Antonio Mitt llamó a los antorchistas a frenar a Andrés Manuel, pues el morenista está dispuesto a poner en riesgo al país. El morenista está dispuesto a hacer lo mismo que ha hecho el PRI, en pocas palabras está diciendo el MIT, porque el país, bueno, no está nada bien, ¿verdad? Desde el Estado de México, el priista MIT anticipó que AMLO cancelará la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y con ello cancelará el empleo de miles de habitantes del Estado de México. Y es que en esta gira que hizo José Antonio Mitt precisamente ayer, en esta, le dieron el micrófono al líder de Antorcha Campesina, déjame decirle, a ver si tenemos unas imágenes, porque esto, haz de cuenta que les decía a los que asistieron a esta convocatoria el día de ayer en este meeting, que vayan a votar todos el 1 de julio, obviamente por José Antonio Mitt, decía el líder de Antorcha Campesina, que al marido, a los hijos, a los primos, el pariente, todo, hasta el Sancho. Así fue, hasta el Sancho. Están tan desesperados que están aceptando hasta el Sancho que vaya a votar. ¿Qué tal, Entonces, bueno, a ver, tenemos ahí algunas imágenes y un audio sobre este meeting que se llevó a cabo con Antorcha Campesina. Mejor oportunidad de generar empleos que el nuevo aeropuerto. Contará con conexiones de metro, de tren, de metrobús, carreteras, un periférico oriente hasta el aeropuerto y una estación de autobuses. Solo a quien está dispuesto a poner en riesgo al país puede ocurrírsele su cancelación. La propuesta de Andrés Manuel de frenar el nuevo aeropuerto es muy clara. Va a frenar las oportunidades de miles de familias. Mejor frenémoslo a él. Fue lo que dijo José Antonio Mitt el día de ayer en este meeting con toda la gente ahí en el Estado de México, y lo que le digo me llamó la atención fue lo que dijo el líder de Antorcha Campesina. Bueno, que lleven a votar a todos por el señor José Antonio Mitt. Sí que hay una desesperación, Ahora sí que los viejos tiempos donde el PRI precisamente daba siempre, pues era el candidato del sistema y todo mundo estaba realmente ya enfilado. Ahora no, ahora es diferente. El candidato líder, ni por mucho, es el candidato del PRI. Y bueno, en el mensaje que da Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, la garganta profunda alerta a AMLO, y es que Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuenta con un informante en el CISEN que le entregó un documento sobre la investigación sobre su persona. El candidato de Morena dijo que el contenido de la investigación es muy parecido al que se está usando para la guerra sucia. Al derecho y al revés no me han encontrado nada, asegura don Andrés Manuel López Obrador. Pues es lógico, en este país todo el mundo está espiando a todo el mundo, y el CISEN pues es parte por medidas de seguridad en nuestro país. Imagínense que le llegue a pasar algo a don Andrés. No, pues se volvería una revolución en nuestro país. Tienen que andar cuidando a lo mismo que con el señor Ricardo Anaya. Es parte de sus funciones investigar con quién habla, con quién se sienta. Sí, verdad. Ahorita las agencias de investigación del gobierno, más que tener miedo a uno de que atenten en contra de algún candidato, tienen que ser los primeros preocupados en cuidarlos. Porque de veras, como tú dices, no le puede pasar que nada. Le pase a algún candidato, pues se arma la gorda y hay una estabilidad para este país que a nadie le conviene. Dice López Obrador que a él lo llevan 40 años investigando. No, pues yo creo que más. Me llevan como 40 años investigando. Ahora resulta que 5 minutos antes de que voy a ser presidente, entonces iban a venir a decir que ya descubrieron algo. A lo mejor así nos va a pasar con lo de Ayotzinapa, Normita. A lo mejor en 40 años nos dicen qué pasó. No, pero es el viejo sistema, bueno, más bien,
desde la Secretaría de Gobernación, que depende precisamente del CISEN, que es la agencia investigadora de seguridad de nuestro país. Hay que decirlo, es quien, pues sí, de alguna manera hay una investigación sobre cualquier líder político y secretarios incluso también de gabinete, gobernadores, o sea, hay una serie de investigaciones y de cuidados que se dan para que esa es la función finalmente es del una CISEN. es una agencia de inteligencia, pero hay que decir que ellos solo recopilan la información. Así es. ¿Qué uso se le va a dar a esa información por parte de algunos políticos? Eso es otro asunto, ¿no? Uno es el que va a comprar los implementos al súper y otro es el que va a cocinar con ellos. Entonces, el CISEN simplemente recaba la información y luego ya cuando le dan mal uso o buen uso, no es cosa de eso. Fíjate que yo me recuerdo que en las épocas, estoy hablando de la época del señor Miguel de Madrid, cuando don Fernando Gutiérrez Barros era secretario de Gobernación. Él era la institución. Así es, ¿te acuerdas? Él era la institución de la federal. Y que en época de campañas. Federal de seguridad se llamaba, ajá, ¿no? Y que en época de campañas, me recuerdo, mandaban a una serie de, pues, ahora sí que de gente que ellos contrataban, personajes para ir a la avanzada de los candidatos. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a los estados de la República donde iba a hacer gira el candidato presidencial. Digo, en esa época pues nada más había uno y los otros eran nada más un relleno. Creo que había varios partidos chiquititos en esa época, pero realmente el candidato presidencial pues era el que designaba el presidente, ¿no? Y entonces iban a los estados a hacer la avanzada. ¿Y cuál era la recopilación? Bueno, primero dar un reporte de cómo se encontraba la situación política en ese estado, si había conflictos con algún sindicato, si la policía estaba operando bien, para que cuando llegara el candidato, pues todo estuviera en una perfección y se pudiera, de alguna manera, tratar de arreglar o conciliar para que el día que fuera el candidato, pues todo marchara bien y fuera un mitin sin ningún problema. ¿Que eso de alguna manera estaba bien? Estaba bien, lo que pasa es que si había algo mal, ellos lo arreglaban. De cualquier manera. De cualquier manera. Buena o mala, pero lo arreglaban. Bueno, ¿sí? Y Fernando Gutiérrez Barrios, bueno, pues a falta de instituciones de seguridad, él era el hombre de seguridad. Y bueno, había que estar bien con él, porque pues él era un poder detrás del poder. Y bueno, hasta el día que de su muerte, definitivamente fue un mito. Y con él murieron muchísimos secretos muy interesantes. Todo lo que debe haber pero sabido en la escuela que dejó el señor don Fernando, yo me acuerdo que uno de los subsecretarios de esa época que estaba empezando era precisamente Malifao Beltrones, por ejemplo. Fidel Herrera era el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación en esa época. O sea, personajes que actualmente son animales políticos en nuestro país. O sea, y el CISEN estaba en Lecumberri. Ahí te llevaban y te sacaban toda la información. Como fuera. Toda la información. Como fuera. Sí, fui yo. A los que entraron ahí sí yo fui. ¿Qué hice? Dígame qué hice, yo fui. Sí, no seas tan dramático. Yo fui, está bien, yo fui, no sé qué hice, pero yo fui. En fin, eso era lo que se manejaba. Y bueno, ahora que se burla don Andrés, pues sí, tienen 40 años investigándolo, en un tono burlón incluso lo dijo, pues sí, quizá burlón, pero imagínese usted si le llegara a pasar algo, ojalá no, ¿verdad? Digo, por favor. Pero, pues sí vale la pena que se investiguen a todos. Ojalá que así fuera parejo el tema. El tema es que fuera parejo también para el señor José Antonio, también para Ricardo Anaya. Todo lo que le sacan a Anaya, ¿no? La PGR. ¿Y por qué la PGR no investiga a de Champs del... ¿cómo Romero se de Champs? A Romero de Champs. La PGR no sabe nada de él. Todos los mexicanos sí el sabemos. Sindicato ¿no? petrolero, de él no sabe nada. No, y de Montiel, no, sí la saben. PGR no nos viene a decir todo lo que tiene, pero Anaya, no, imagínense, Anaya sí, es terrible. Montiel, todos los exgobernadores de este país, la PGR de ellos no dice nada, pero Anaya es un malosotote. Qué barbaridad. A diferencia de eso, bueno, pues yo creo que sí los investigan. Los tienen ahí encajonados su archivo y su expediente de cada uno. Cuando sea necesario, se sale acá a la luz pública. Ojalá y fuera así. Cuando se encajonan. Más bien creo que son los dueños de la PGR. Y entonces ellos la usan para poder investigar y evidenciar a sus enemigos.
nuestros enemigos potenciales. Y ojo, la política es tan perversa que luego nos sacan información mala de un amigo para que todos digamos, ay, pobrecito, es una víctima, hay que apoyarlo. Es que los hilos del poder así se mueven. Bueno, pues sí, así es. Ahora Anaya, imagínense, pobre Anaya, lo persiguen, ¿no? A ver si eso lo levanta en contra de López Obrador. También tienen tácticas así perversas, que uno cree que lo están atacando y en verdad son técnicas para ayudarlo, para hacerlo víctima y que la gente lo apoye y se vaya con él, porque pobrecito, lo están atacando. Y son sus cuates, son tácticas que tienen luego. Es que uno no sabe, esto de la política es perversa. Así es, y bueno, también hay que decir, por ejemplo, que ayer en el mensaje que dio el señor Ricardo Anaya en estas campañas presidenciales, es que va a aumentar el salario mínimo a 100 pesos. No, pues a el todo candidato dar. frentista Ricardo Anaya Cortés dijo que aumentará el salario mínimo a 100 pesos y lo hará de inmediato al convocar a la Comisión Nacional de Salario Mínimo el día en que tome posesión como presidente. Bueno, pues es... ¿Aclaró si era por hora los 100 pesos? No, es diario, porque actualmente es 82 pesos. No cabe el salario duda mínimo que a diario. los políticos y al presidente, salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Está bien que Anaya, y mire, ese va a ser el novedoso, ya de 100 pesotes. Ojalá y cuando él entre de presidente, pues le dé, es más, se le vamos a dar chance. Como él va a ser presidente, vamos a darle el doble del salario mínimo. 200 pesos diarios. Es que es una burla, ¿no? Bueno, según el aspirante del PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, en el año 2022 el salario alcanzará el nivel de bienestar que establezca la Coneval, que sería prácticamente el doble de lo actual. ¡Wow! Para el 2022 el salario mínimo va a ser del doble. O sea que es como si van a ser 20 pesos de ahora. Sí, pero de aquí al 2022 faltan 5 años ya que se va. Eso, o sea... No, pero además va a ser el doble en 5 años, son 20 pesos de los de ahora. De veras que, bueno, qué barbaridad. No. Dicen, no por nada, pero lo parodian como el copión en el privilegio de mandar, pues al menos AMLO ha prometido lo mismo. Ay, sí es cierto, esta serie que están televisando en una televisora nacional, me parece muy burdo a veces las bromas, pero bueno. Tenemos algunas imágenes respecto a esto del mensaje que dio Ricardo Anaya. ¿Tenemos unas imágenes? Sí, tenemos un audio y un video en este tema, en esta... parodia, ¿no? Sí, sobre el incremento al salario mínimo. Imagínate, de 82 pesos que es actualmente va a subir a 100 pesos. No, ya la hicieron, no, ahora sí ya la hicimos en sí, vamos a votar por él. No, 100 pesotes nos está ofreciendo de salario mínimo, ¿no? Qué bárbaro. Imagínate, por favor. Sí, tenemos un video precisamente sobre este mensaje que da el señor Ricardo Anaya. Sí, es una burla, es una burla. ¿Creen que con eso nos van a ganar? ¿Creen que con eso la gente va a votar por ellos? Es un insulto de verdad a la inteligencia que pretenden hacer eso. Tenemos aquí ya rápidamente el audio y el video en lo que respecta a esto. Es que los mexicanos no llegan a la quincena. Y el factor más importante está ahí para quien quiera verlo. Son los salarios, y especialmente los salarios mínimos. Antes de plantear una propuesta que es seria, prudente y bien meditada, déjenme darles 2 datos más. El número de trabajadores que ganan el salario mínimo es la franja que más creció. En 2017 llegó a más de 7 millones de personas en el cierre del año, son cifras del INEGI, es decir, un incremento anual de 6.4%. La tasa total de crecimiento del empleo fue de 4.3%, es decir, el empleo peor pagado creció 50% más que lo que creció el empleo total. Problemas son pues los salarios, el hecho antieconómico y antiético de que trabajar honestamente en México no te salva de la pobreza. Pues ahí está el mensaje del señor Ricardo Anaya, donde, bueno, si de llegar a la presidencia, una vez que llegue a la presidencia de la República, el día que tome posición, que va a ser el que llegue, el que gane, que va a ser el 1 de diciembre,
pues al día siguiente va a aumentar el salario mínimo. O sea que podríamos tener una Navidad mucho más, con un incremento, un buen regalo navideño, si es que llega a ganar el señor Ricardo Anaya. No estoy diciendo que vote por él, usted tome conciencia y haga lo debido. Y bueno, otra de las candidatas independientes, Margarita Zavala, dijo que las propuestas de AMLO y Anaya de congelar los precios de los energéticos y elevar el salario mínimo reflejan una enorme ignorancia. Y esto es que es una campaña totalmente populista. Eso es lo que señala la señora Margarita Zavala. Bueno, ¿quién no quisiera ver algo así populista? Que no nos suben ya más los energéticos. Yo la verdad sí quisiera ver de cualquier candidato algo así populista. Pero bueno, al salir del International Women's Forum señaló que es una enorme irresponsabilidad y demagogia porque esas medidas solo beneficiarían a los más ricos. Pues sí, y bueno, y con un buen acto, ayer la señora Margarita Zavala dijo que devolverá los recursos que recibió para su campaña por parte del INE, que no le hacen falta. Pues no, porque pues esa era la esposa del señor Felipe Calderón, pues debe tener pues su lana ahorrada, ¿no? Definitivamente, o sea, pues debe tener su guardadito. Dice en la pantalla, tal como anuncié el día de mi registro, reitero que no aceptaré el financiamiento público para mi campaña y mañana devolveré al INE la primera transferencia que me hicieron de los recursos. No, que en lugar de dárselo al INE se lo dé a los pobres, porque en el INE ese dinero, quién sabe dónde va a ir a parar. Más nos convendría y más le serviría de publicidad ahora que es candidata, de veras, írselo a dar a un hospital, a los pobres, a gente que lo necesite, porque el INE, ahí se pierde el dinero. ¿Qué tal se lo reparten nosotros? Pues por eso te digo, Pues sí. el INE no vamos a saber dónde quedó el dinero, que se lo dé a los pobres, que se lo dé a una causa justa donde se necesite ese dinero, a la gente que todavía está sin vivienda en Oaxaca por el terremoto, en fin, podría ser algo que le daría muchísima más publicidad ahora que está de candidata, que darlo a un lugar donde ese dinero no vamos a saber dónde quedó. No, y bueno, si hablamos de demagogias o de actos demagógicos, pues esto sí me parece un tema demagógico que diga que va a regresar los recursos del INE, que ella no necesite esos recursos para hacer campaña. Hay muchos trucos. Uno puede gastar X cantidad de dinero. Yo vengo y se lo regreso al INE, hago mi publicidad. Pero por otro lado, gente que le está dando dinero para su campaña, ella lo puede gastar porque ahora puede respaldar que como lo dio por este lado, entonces por eso le puso más a la publicidad por el otro. Entonces todo es muy ambiguo, ahora sí que todo el mundo quiere llamar la atención como pueda, y bueno, hay maneras de llamar la atención loables, de veras, insisto, que vaya y se lo dé a los niños pobres. O puede ser gato encerrado también, porque realmente una vez que no recibo los recursos del INE, pues tampoco me va a fiscalizar, ¿verdad? Es lo que exactamente a lo que me refería, o sea, ellos no pierden, ¿no? Es como esas campañas de empresas grandes de que dame dinero porque se lo voy a dar a los pobres. Y sí, no te digo que con tu dinero entonces yo deduzco impuestos. Entonces, bueno, hay mucho truco y bueno, si se van a hacer cosas, pues, insisto, algo directo a los pobres. Sobre todo en este momento en que el INE, pues sí está observando, lo digo entre comillas, con lupa, todos los recursos que se están dando para las campañas y está de alguna manera observando, fiscalizando que no rebasen los topes de campaña. Esta iniciativa que tiene la señora Margarita Zavala, bueno, pues al decir yo no acepto los recursos del INE, por lo tanto, pues igual no me puedan fiscalizar todo, porque ahora para mi campaña, ¿qué creen? Voy a recibir puras donaciones. Y las donaciones no están tan fiscalizadas como el dinero que está dando el INE. O sea, es gato encerrado. Los políticos no dan pasos sin guarache. Ah, definitivamente. Entonces, eso sí me parece un acto demagógico. Digo, ese es un punto de vista personal. Claro. Pero, pues sí, me causa más sospecha el que diga que la señora no va a aceptar ningún financiamiento por parte del INE. Pero, en fin, es parte de las estrategias o de los asesores de las campañas. Enos aquí hablando de Margarita Zavala y su donación. Sí, porque ahora resulta que pueden decir, no, pues a mí me donaron esto, me donaron carros para poder movilizar a la gente, me donaron eso. O sea, no sabemos, hay tantos trucos y mañas que se dan en una época electoral que no saben cómo sacarse la manga, pues sobre todo los estrategas. En fin, y que además que cobran mucho dinero. Cobran mucho de nuestro dinero.
Y bueno, ya vámonos porque se nos acabó el tiempo. Vámonos con los memes, dejarles un poquito de humor de fin de semana para que descanse y se olvide de las campañas. Porque ya chole, como dicen. No va a poder. Tengo miedo que nos devuelvan a dar agua en un lugar de quimioterapia. El lugar de quimioterapia. Le tengo miedo al PRI. Tengo miedo. ¿Se acuerdan de aquel meme? Tengo miedo. No manches, está bien bonito tu perro. ¿Qué raza es? Es un... ¡Ay, qué malos! No. Sí, Esos sí se pasaron. Sí, qué mal. Esos sí se burlaron. No, tampoco es así. No se burlen, pues pobre perro, ¿qué culpa Sí, tiene? no, por favor. Ahora sí se pasaron los memes con ese meme del perrito. En fin, mi querido doctor, nos despedimos. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tenga un buen fin de semana. Que descanse, que no lo abrume la publicidad de los candidatos por toda la ciudad. Y De todas nos faltan 84 días. Y nos vemos aquí el próximo lunes. Muchas gracias. Pásela bien, que tenga buen fin de semana. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad escucha. LSD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces te acompaña.